Habitualmente cuando se nos habla de la Legión Perdida solemos dirigirnos a aquella unidad que dirigió Craso en Carras contra los partos, misma de la que se especula mucho como decir que habría terminado en la China de los Han. Sin embargo, es preciso mencionar que, tratándose Roma de un imperio que duró cientos de años, es natural que se hayan producido varios sucesos similares. En esta oportunidad quiero contarles sobre uno de esos, en específico todo sobre la Legio Novena Hispana, que desapareció de la historiografía hacia el siglo II después de Cristo, dando cabida a muchos misterios. Soy Alejandro y hoy en el Aleph les presento la Legión Novena Hispana Perdida. Origen. En primer lugar, tenemos que remontarnos al origen de esta legión. Se cree que ésta se habría creado en Hispania con los habitantes de la zona en el 65 a.C. junto a la sexta, séptima y octava legión por Gneo Pompeyo. No obstante, también hay otro posible origen, pues en el 89 a.C., durante una guerra entre los romanos y muchos de sus estados italianos, un ejército romano asedió la fortaleza italiana de Asculum en el sur de Italia. Según las fuentes, el asedio fue largo y la lucha feroz, y los estudios arqueológicos han hecho descubrimientos fascinantes. Numerosos trozos de tirachinas de plomo que quedaron del asedio han sido descubiertos alrededor de la antigua ciudad. Algunos están inscritos con varios mensajes de humor negro, pero otros con números, que se cree que representan legiones en la fuerza de asedio romana. Entre los descubiertos hay algunos que mencionan una novena legión. Esta sería la primera evidencia que menciona la existencia de tal legión en el ejército romano. Los compañeros de César. A partir de su creación, la novena legión desempeñaría un papel de liderazgo en algunas de las grandes guerras de la antigüedad. En el 59 a.C. fue una de las 4 legiones originales que Julio César recibió del Senado, la mano de obra que necesitaba para comenzar su famosa conquista de las Galias. Así, desde su temprana batalla contra los helvecios en Bibracte hasta el asedio épico de Alesia, esta legión desempeñó un papel fundamental en el éxito de la campaña alcálica de César y su ascenso a la fama. Tras el final de las guerras de las Galias de César y 9 años de lucha, la novena legión era formidable, con soldados endurecidos en la batalla y una lealtad inquebrantable a César. Este lo sabía muy bien y a menudo confiaba en Helio. Durante la guerra civil que siguió entre César y Pompeyo el Grande, la novena continuó sirviendo a César con distinción, aunque fue severamente mutilada por las fuerzas de Pompeyo en la batalla de Dyrraquio. Siguió siendo una parte integral del ejército de César y participó en sus notables victorias, primero en Farsalia y luego en Tapso. Solo en el 46 a.C., después de su victoria en Tapso, César finalmente disolvió a sus veteranos de la novena, muchos de los cuales se establecieron en Piceno. Sin embargo, la legión pronto se levantaría nuevamente. 10 años después, la novena legión se restableció y pasó a servir con Octaviano hasta su victoria final contra Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el 31 a.C. Con este éxito, Octavio ahora gobernó todo el imperio romano como Augusto. Sin embargo, esto no señaló el final de la novena, de hecho, fue solo el comienzo. En el 29 a.C., el flamante nuevo emperador Augusto dirigió la novena y hasta otras 6 legiones hacia el norte de España para hacer campaña contra las últimas tribus no subyugadas de la región. Durante 10 años se libró la guerra, durante la cual parece que la novena tuvo un desempeño excepcional. Fue por el papel que jugaron durante estas campañas que la novena adquirió su título permanente, Legio Novena Hispania. A partir de entonces, parece que la novena legión fue enviada a la frontera romana en Panonia, donde permaneció durante gran parte de la mitad primaria del siglo I después de Cristo. Sin embargo, hubo una vez cuando la legión fue enviada lejos de Panonia. En el año 21 después de Cristo, el emperador Tiberio trasladó a la legión al norte de África para aplastar la revuelta liderada por un bereber llamado Tacfarinas. Durante los últimos 4 años, Tacfarinas había liderado carismáticamente una feroz guerra de guerrillas contra los invasores romanos en el norte de África, y ya había llevado a la legión local a su límite. Entonces, Tiberio llamó a la novena para que finalmente terminara este levantamiento.
Ayudado por la novena, una victoria pronto siguió a los romanos. Tiberio creía que la guerra había terminado. El comandante de la novena, Publio Escipión, fue honrado en Leptis Magna y la legión fue nuevamente llamada Pannonia. Mandados a Britania. Al regresar a Pannonia, la legión permaneció estacionada allí hasta el año 43 después de Cristo, cuando una vez más se encontró en el extranjero. Ese año, la novena zarpó hacia Gran Bretaña como parte de la fuerza invasión del emperador Claudio. Participó en la consiguiente ocupación romana y durante los siguientes 15 años más o menos, libró numerosas batallas contra varias tribus celtas hostiles. Britania se convirtió en el nuevo hogar de la legión, y en el 55 después de Cristo establecieron su base en el fuerte legionario de Lindum Colonia, hoy en día Lincoln. Sin embargo, pronto le seguiría el desastre. Reina guerrera. En el año 61 después de Cristo, una revuelta sangrienta envolvió a la Gran Bretaña romana. Boudica, reina de los Cicenos, y una mujer empeñada en vengarse de la brutalidad romana y de la humillación de tanto su familia como su gente, acumuló una gran fuerza para expulsar a los romanos de la isla. El éxito pronto siguió para Boudica cuando ella y su enorme grupo de guerra diezmaron la colonia romana en Camulodunum. Al enterarse del ataque, la novena marchó hacia el sur para acudir en ayuda. No se daría tal ayuda, pues cuando la legión estaba en ruta, Boudica y su gran ejército los emboscaron y destruyeron gran parte de esa legión. Según Tácito, todos los soldados de infantería fueron asesinados, y solo el comandante romano y su caballería lograron escapar. 61 después de Cristo claramente no fue un buen año para la novena. A pesar de estar devastados a manos de Boudica, los romanos aplacaron la revuelta y recuperaron a la novena legión suministrándoles de infantes provenientes de los refuerzos del continente. Entonces la legión sería trasladada de Lindum a Eboracum, hoy en día York, para controlar a la poderosa tribu de los brigantes y defender a la Gran Bretaña romana del norte no conquistada. Pero claro, Boudica no sería el último enemigo en abrumar a la novena legión. Al filo de la muerte, como siempre. No mucho después de su establecimiento en York, la novena una vez más vio acción. Bajo el mando de Gneo Julio Agrícola, la legión marchó hacia la moderna Escocia y ayudó a consolidar el dominio romano hasta el río Forth. Aunque la campaña de Agrícola en Escocia tuvo éxito, la experiencia en la novena estuvo lejos de ser agradable. En el 82, como parte del plan de Agrícola para derrotar a los caledonios y asegurar la frontera de Fort Clyde, Agrícola dividió su fuerza en 3 divisiones separadas. Sin embargo, los caledonios se enteraron de que Agrícola habría dividido su ejército en unidades más débiles y aprovecharon la oportunidad, apuntando a una de estas fuerzas más pequeñas, nada menos que a la novena. Estacionados en un fuerte de césped y madera, la novena fue sorprendida por los caledonios en un asalto nocturno. Inicialmente, el plan de estos bárbaros se ejecutó perfectamente. Sorprendida por completo, la legión sufrió severas pérdidas. Desesperadamente, con cualquier arma y armadura que pudieran tener en sus manos, la legión finalmente logró formar un tipo de defensa efectiva. Aún así, no podría retener para siempre esta embestida. La derrota parecía inevitable. Sin embargo, justo cuando la novena parecía condenada a caer, Agrícola recibió noticias y marchó con toda prisa para aliviar el campamento. Justo a tiempo, Agrícola y su ejército llegaron a la escena, cercaron a los caledonios y los mataron. La novena legión estaba al filo de la muerte, sin embargo, habían aguantado el tiempo suficiente. Esta es nuestra última mención literaria de la Legio Novena Hispania. Sin embargo, después de servir con Agrícola, toda mención de sus actividades en nuestras fuentes literarias desaparece sin dejar rastro. Tal situación de incertidumbre dio cabida a muchas teorías sobre lo que pudo haberle sucedido a la legión. ¿La legión de verdad desapareció en Britania? Durante el reinado temprano de Adriano, los historiadores contemporáneos destacan que hubo graves disturbios en la Gran Bretaña ocupada por los romanos, disturbios que estallaron en una revuelta a gran escala en el 118 después de Cristo. Es esta evidencia la que originalmente había llevado a muchos eruditos a creer que la novena fue destruida en una ignominiosa derrota durante esta guerra británica. Algunos han sugerido
que fue aniquilada durante un ataque británico contra la base de la Novena en Eboracum, encabezado por la tribu vecina de los Brigantes, que sabemos que le causaba muchos problemas a Roma en ese momento. Mientras tanto, otros han sugerido que la legión fue aplastada más al norte, después de que fue enviada para lidiar con un levantamiento del norte de la Gran Bretaña. De hecho, fueron estas teorías las que ayudaron a formar la historia de la famosa novela de Rosemary Sutcliffe, El Águila de la Novena, donde la legión fue aniquilada en el norte de Gran Bretaña y, en consecuencia, motivaría a Adriano a construir su famoso muro. Sin embargo, todas estas son teorías, todas basadas en pruebas muy inseguras y suposiciones académicas. A pesar de esto, la creencia de que la novena fue destruida en Gran Bretaña en el 120 después de Cristo siguió siendo la teoría dominante durante gran parte de los siglos XIX y XX. Más, en los últimos 50 años, ha surgido nueva evidencia que parece revelar otro capítulo fascinante sobre esta legión. Llevados a Germania, en 1959 se hizo un descubrimiento en la fortaleza de Hunderberg, cerca de Noviomagus, hoy en día Nimega en los Países Bajos, en la Baja Alemania. Originalmente, esta fortaleza había sido ocupada por la 10ª Legión. Sin embargo, en el 103 después de Cristo, después de servir con Trajano durante las guerras dacias, la 10ª fue reubicada en Vindobona, la actual Viena. Siendo así, ¿quién reemplazó a la 10ª en Hunderberg? En 1959, una teja que data del 125 después de Cristo fue descubierta en Nimega, con la marca de propiedad de la novena. Más tarde, otros hallazgos descubiertos en las cercanías que también llevan el sello de la novena confirmaron la presencia de la legión en la Baja Alemania en tal momento. Algunos creen que estas inscripciones pertenecían a un destacamento de la novena, uno que fue transferido a la Baja Alemania, y que el resto de la legión habría sido destruida o disuelta en Gran Bretaña en el 120. De hecho, una teoría cree que la novena sufrió deserciones masivas en Gran Bretaña en tal momento, dada la notoria falta de disciplina de las legiones británicas, y que lo que quedó fue transferido a Hunderberg. Sin embargo, muchos otros ahora creen que de hecho toda la legión fue transferida a Nimega, lo que arroja nuevas dudas sobre la teoría tradicional de que la novena sufrió una humillante derrota en manos británicas en el momento citado. Radicados en Oriente, aunque muchos recuerdan el reinado de Adriano como uno de paz, estabilidad y prosperidad, hubo una gran guerra que se libró durante su tiempo como emperador, la Tercera Guerra Judía del 132 al 135 después de Cristo, más conocida como la Revuelta de Bar Kokhba. Tras el descubrimiento de varias inscripciones que sugieren que la legión sobrevivió al menos hasta el año 140, ciertos estudiosos ahora creen que la novena fue transferida de Noviomagus al oriente cerca del final del reinado de Adriano para ayudar a lidiar con la revuelta judía. Allí, la legión pudo haberse quedado hasta que, durante una etapa de la revuelta, finalmente encontró su fin. Pero existe otra posibilidad, una que extiende aún más la historia de la novena. En el año 161 después de Cristo, el comandante Marco Severiano dirigió una legión sin nombre a Armenia durante una guerra con los partos. El resultado fue devastador. Severiano y su legión fueron aniquilados por un ejército de arqueros partos cerca de una ciudad llamada Elegeia. Ninguno sobrevivió. ¿Podría esta legión sin nombre haber sido la novena? ¿Acaso el emperador romano Marco Aurelio no quiso agregar a sus historias la trágica derrota y desaparición de esta legión? Hasta que surjan nuevas pruebas, el destino de la novena legión permanece envuelto en misterio. No obstante, a medida de que la arqueología continúa haciendo descubrimientos, quizá algún día tengamos respuesta más clara. Bueno, eso es todo lo que puedo decir a grandes rasgos sobre esta enigmática unidad militar perdida en los albores del tiempo, y que maravilla cuánto apasionada la historia romana se encuentra. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Suscríbanse y comenten para más vídeos. Denle like si les gustó y dislike si no. Nos vemos. Cuídense.